Cordial saludo, estimado profesor. Mi nombre es María Alejandra Delgado Tocanchón, junto con mi compañera Eliana López, en la actividad número 2, medidas de posición o tendencia central, vamos a explicar el punto número 7. ¿Cómo construimos una tabla de frecuencia en Excel para 4 variables: edad, estatura, peso y el número de personas que acudió al médico durante el año pasado? Primero, para cada variable abrimos en una hoja de Excel y organizamos los datos en columnas. Luego creamos los intervalos o rangos. Por ejemplo, para la edad utilizamos los rangos entre 18 a 50 años. Como hacemos lo mismo con la estatura, peso y el número de visitas al médico. Una vez que tenemos los intervalos definidos, usamos la función frecuencia de Excel para contar cuántos datos caen dentro de cada rango. Con esto construimos la tabla completa: frecuencia absoluta, acumulada, relativa y porcentaje. Ahora vamos con el análisis. Para la variable edad podemos observar cuál es el rango donde se encuentra la mayoría parte de las encuestas, si la distribución es amplia o si la mayoría está dentro de las pocas categorías. Esto nos permite identificar la edad típica de los encuestados. Para la estatura analizamos si los valores están muy dispersos o si la mayoría se centran alrededor de un rango específico. En la variable peso revisamos cuál rango tiene la mayor frecuencia, si existe mucha variación entre una persona y otra. En el siguiente punto, pues abrimos nuevamente una hoja en Excel y colocamos los datos en cada columna. Luego, para cada variable utilizamos la función promedio, moda y mediana. Promedio para obtener la medida, moda para hallar la moda. La mediana es simplemente el promedio, nos dice que es el valor típico o representativo de los datos. Por ejemplo, si encontramos que la mediana de la edad de 30 años significa que es promedio, ese es el valor que resume la encuesta. Es el valor que queda justo en la mitad cuando ordenamos los datos de entre menor a mayor. Esto nos sirve cuando queremos evitar que los valores muy altos o los valores muy bajos distorsionen la interpretación. Si la mediana es la estatura, es por ejemplo entre 1.65 centímetros, significa que la mitad de las personas miden menos de eso y la otra mitad mide más. La moda es el valor que se repite. Si la moda del peso 61 kilos, quiere decir que ese es el peso más frecuente entre los encuestados. Hola, continuando con la explicación de lo que ya había iniciado mi compañera María Alejandra Delgado, yo voy a explicar cómo se hace un box plot en Excel. Para hacer un box plot, los datos son los siguientes. ¿Cómo se debe hacer? Entonces, se organizan los datos en columnas, es decir, que cada columna se para la edad, otra para la estatura y otra para el peso. Se seleccionan los datos a graficar, se puede seleccionarlo uno o arrastrar el cursor por las columnas completas. Va a la pestaña insertar del grupo de los gráficos y se selecciona la opción gráfico estadístico. Se elige el diagrama o caja de bigotes o box Skinner, dependiendo de la versión de Excel que tengamos en nuestro computador. El Excel genera un box plot automáticamente. Si quieres mejorar esta visualización, puedes agregar un título, etiqueta o cambiar los colores. Así de fácil, se seleccionan todos los datos y se elige el tipo de gráfico y listo. Como segundo, ¿cómo interpretar un box plot? El diagrama muestra las cajas de distribución de los datos y permite ver la mediana, que es la línea dentro de la caja que representa la mediana, es el valor que indica el punto central de los datos que están ordenados. El segundo es el intercuartilo. Esta caja representa el primer cuartil hasta el tercer cuartil, es decir, el 50% de los datos. Si la caja está muy alta o muy larga, significa que los datos están dispersos. Los terceros son los bigotes. Son las líneas que se extienden por encima y por debajo de la caja. Muestran
hasta dónde llegan los valores y las coordenadas atípicos. Los valores atípicos, ¿cuáles son? Son los que muestran los puntos de las individuales fuera de los bigotes. Estos se representan en los datos que se alejan mucho del resto. La comparación entre variables es cuando colocamos el mismo gráfico, la edad, la estatura y el peso. Podemos ver las variables con mayor dispersión, podemos ver cuál es la que tiene la mayor mediana, podemos notar si alguna variable tiene algunos valores atípicos importantes. Por ejemplo, si el Box-Plot del peso tiene una caja más grande, significa que el peso varía mucho entre las personas. Si la mediana de la edad está más arriba, indica que la mayoría de los grupos es más adulto. Si la estatura tiene un punto fuera de la referencia de los bigotes, quiere decir que las personas con estas estaturas son distintas del resto. En conclusión, que sacamos del trabajo, crear un Box-Plot en Excel es muy sencillo. Solo se selecciona los datos y elige el tipo de gráfico con los que los quieres representar. Una vez tienes el Box-Plot, puedes interpretar la mediana, la variabilidad y los valores extremos para compararlas visualmente con los contribuyentes y los variables. Muchas gracias y fue un gusto trabajar en este proyecto.